Gracias, señor presidente. La verdad que la aclaración que acaba de hacer, en realidad lo que devela y lo que hace alusión es lo que estamos viviendo desde hace más de una hora, desde que el jefe de gabinete se ha hecho presente en este recinto, que es la ausencia mayoritaria, casi total, salvando la verdad que la presencia honrosa de algunos bloques de la oposición, pero la mayoría de la oposición de este Parlamento, de las fuerzas políticas que componen la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, ha decidido ausentarse al cumplimiento por parte del jefe de gabinete del artículo 101 de la Constitución Nacional. La verdad, para nosotros es un día de tristeza, honestamente. Los hemos visto cometer muchos errores políticos a la oposición a lo largo de estos años y hacer cosas insólitas, pero la verdad es que nos parece que este hecho es un hecho de gravedad institucional sin antecedentes. Y lo digo porque quienes son líderes constantes de la palabra de los bloques de la oposición que están ausentes hoy, reivindican y tienen además utilizando todo el tiempo una suerte de ungirse de defensores de las instituciones supuestamente violentadas por el oficialismo. Bueno, advertimos hoy que lo que advertimos hace varios años en esta Cámara de Diputados de la Nación, que quienes se llenan la boca hablando de instituciones y de respeto a las instituciones, las reinventan cotidianamente. Hacen de las instituciones lo que quieren. La verdad que vuelvo a agradecer a los bloques de la oposición que están presentes hoy acá. Creemos que, además, gran parte del pueblo argentino que representan los bloques de la oposición que hoy no están presentes en el informe del jefe de gabinete, no están siendo representados en este momento en este Parlamento. Hay una porción grande de la población argentina que no está presente en este momento cuando el jefe de gabinete cumple con el artículo 101 de la Constitución Nacional. Por eso para nosotros es un día de mucha tristeza. Ayer, presidente, y usted lo dijo al inicio de esta sesión informativa, hubo labor parlamentaria. Estuvieron todos los bloques de la oposición, todos, donde por supuesto acordamos el trabajo de hoy, de esta sesión, donde el jefe de gabinete por segunda vez en esta Cámara, por cuarta vez desde que asume en diciembre, viene cumpliendo mes a mes con el artículo 101 de la Constitución, dando el informe del Estado Nacional en cada una de ambas cámaras, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, y nos ajustamos a reglamento. Nosotros no inventamos un funcionamiento. Hay un reglamento de esta Cámara de Diputados, un reglamento que hay que cumplir, y ese reglamento es para todos. No es un reglamento que se pueda reinventar, es un reglamento. Estas son las instituciones que quieren reinventar constantemente. Han tenido la posibilidad de hacer las preguntas, se han contestado de las 1.100 preguntas, más de 900 preguntas. Del total de las preguntas, 969 preguntas ha contestado el jefe de gabinete y tienen hoy en sus bancas cada uno de los diputados a disposición. Bueno, he perdido el papel. De las 983 preguntas respondidas en el Senado en la primera sesión del jefe de gabinete en marzo,
cuyo tiempo además de sesión llevó 12 horas, más de 12 horas, 12 horas y 20. El jefe de gabinete respondió todas las preguntas. En diputados, la primera vez que vino en el mes de abril, fueron 1.061 preguntas hechas por los diputados y diputadas de la Nación. Al momento del informe, el 80% de las preguntas estaban respondidas y hoy el 99% de las preguntas. Con los senadores, el mes pasado, de las 1.163 preguntas, que llevó casi 9 horas el informe del jefe de gabinete, también están respondidas todas las preguntas. Y en el día de hoy, que se han respondido, ya lo dije, el 92,5% de las 1.100 preguntas realizadas por los diputados y diputadas de la Nación, de la oposición. Y la verdad es que nos preocupa lo que pasó ayer en labor parlamentaria, presidente, y lo que fue el reflejo y la actitud de hoy. Ayer, varios diputados de distintos bloques, representantes de distintos bloques, dijeron que necesitaban ver una metodología diferente para poder agotar las preguntas. Usted lo hizo explícito al comienzo de esta sesión. Le pidió al jefe de gabinete su compromiso para que 48 horas antes envíe las respuestas. Estoy segura que el jefe de gabinete lo va a hacer. Y así como nosotros también contemplamos, hay un tiempo determinado y un día determinado para mandar las preguntas, contemplamos que se tomen un par de días más los diputados y diputadas de la oposición para enviar más preguntas. Entonces, si el jefe de gabinete admite que se sigan enviando preguntas luego del tiempo estipulado, bueno, también bien pueden entender los diputados y diputadas de la oposición, de los bloques que están ausentes, que algunas preguntas, por el tiempo material que significan 1.100 preguntas, no estén contestadas en su totalidad. Ahora, una de las cosas que más me llamó la atención fue el pedido de diálogo de la oposición ayer en labor parlamentaria. Pedido de diálogo que, por supuesto, este bloque estuvo absolutamente dispuesto, se lo dijimos explícitamente, nosotros tenemos voluntad de construir sesiones ordinarias, no tenemos ningún inconveniente en construir sesiones ordinarias, ninguno. Para eso hace falta acuerdos, para eso hace falta diálogo. Lo rompieron en menos de 8 horas. Lo han roto en menos de 8 horas. Es una oposición absolutamente inconfiable, absolutamente inconfiable. Y acá hay testigos de otros bloques de la oposición que han cumplido con ese acuerdo de diálogo entre el oficialismo y la oposición, para generar sesiones ordinarias, que las sesiones ordinarias, por supuesto, que se generan con consenso. No es una muestra de voluntad de consenso y de diálogo la ausencia de la mayoría de la oposición en este recinto, en este momento, cuando estamos cumpliendo con un artículo de la Constitución Nacional. No lo recibimos como un buen síntoma, señor presidente. Y le quiero, para desmitificar, porque lo que yo veo es que hay una intención sistemática y además de hace muchos años de desprestigiar incluso el lugar donde cada uno de los diputados y diputadas de la Nación pertenecen, sean bloques de la oposición o del oficialismo, de desprestigiar nuestra propia práctica legislativa, nuestro propio compromiso, nuestro mandato como representantes del pueblo de la Nación. Lo único que hacen es generar mitos que además, a todas luces, y no porque lo digamos nosotros, no los dicen nuestros organismos. Miren, yo le voy a pedir permiso para leer algunas cosas, señor presidente. Ernesto Calvo, que es un politólogo muy reconocido, que además es profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Maryland, ha realizado un estudio
sobre los congresos en el mundo. Y voy a permitirme leer algunas frases, señor presidente. El Congreso volvió a funcionar como una escribanía del kirchnerismo. Esto lo dijo Mauricio Macri del PRO en el año 2012, en marzo. Es fundamental tener un Parlamento independiente que deje de ser una escribanía del Gobierno. Esto lo dijo Hermes Wiener del Partido Socialista en junio del 2013. Venimos al Congreso a defender lo que nos pidió la gente con su voto. Vamos a romper con la lógica de la escribanía, dijo Sergio Massa del Frente Renovador en diciembre del 2013. Confiamos en poder torcer el destino de escribanía que se ha convertido el Parlamento. Mario Negri de la UCR en enero del 2014. Mire, presidente, Calvo lo que hace es desmitificar que el Parlamento argentino sea el mito que ha construido la oposición, por supuesto, con la enorme ayuda de los medios de comunicación que tienen como particular interés que la política no sea el instrumento que resuelva y que dirima los problemas que tenemos los argentinos y argentinas y que no podamos construir desde la política el destino de país que nosotros queremos. Y dice Calvo que el Congreso argentino no solo es el que más calidad institucional y representativa tiene en la región, sino de casi todas las democracias en el mundo. Esta escribanía que describe la oposición y que escribe tanto los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación o los medios hegemónicos de comunicación, rechaza los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo en un 41% de las propuestas que envía el Poder Ejecutivo y modifica el 21% del total de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. De hecho, señor presidente, nosotros hemos modificado hace muy poco tiempo, no la última sesión, sino la sesión pasada, los impuestos al biodiesel, con iniciativas que no fueron nuestras, sino con iniciativas que fueron de la oposición. No me deja mentir el diputado Feletti. Hemos modificado proyectos recientemente, porque obviamente que tenemos mucha historia en este Parlamento. También, señor presidente, hace una comparación con países que les encanta tomar a la oposición como modelo. Chile, por ejemplo, aprueba el 90% de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, el Parlamento chileno. El Parlamento brasileño, el 100% de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, sin modificar ni una sola coma en ninguno de los dos países. Y la Argentina, además, este Parlamento, tiene una tasa de consenso para aprobar proyectos de la oposición de las más altas del mundo. No es cierto que la oposición no haya aprobado proyectos de su autoría, de su interés y de su representación popular en este Congreso durante estos 11 años. No es cierto. Y Calvo también, además, lo que demuestra es la falacia total planteada por los sectores de la oposición más encargados de generar este mito, que son el contrapoder. Bueno, miren, eso también hay que desmitificarlo. El Parlamento argentino y la oposición en el Parlamento argentino no son un contrapoder para el Poder Ejecutivo. Este Parlamento se rige por mayorías y minorías, y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Y parte central es la construcción del consenso. Consenso que nosotros siempre intentamos y que rompe todo
el tiempo sistemáticamente la oposición de este Parlamento. Quiero dejar salvada a la oposición que está presente y lo quiero remarcar, porque la verdad, señor presidente, es que a mí me conmueve la presencia de algunos bloques de la oposición que además no se han dejado llevar por la agenda mediática y por la conducción de alguna diputada que lleva de sus narices al resto de la oposición. La verdad, señor presidente, que la última vez, cuando el jefe de gabinete nos visitó, no nos visitó, me voy a corregir, cumplió con el artículo 101 de la Constitución Nacional, es una formalidad. Estamos en una sesión informativa, donde el jefe de gabinete, que además inaugura una etapa diferente, desde la recuperación democrática hasta hoy, con su presencia mes a mes en cada Cámara, teniendo la posibilidad de preguntar y de venir a este recinto y repreguntar. Nos llevó 9 horas la última sesión informativa del jefe de gabinete. No es cierto que no pueden preguntar. Y además pueden preguntar en el marco de un reglamento que está en esta Cámara de Diputados de la Nación. Es parte del reglamento. No podemos salir por fuera del reglamento. Pero yo le decía, señor presidente, que la última presentación, la primera presentación del jefe de gabinete, y lo decía yo en la intervención que hice en esa ocasión, que había hombres, digo hombres porque ninguna mujer todavía se expresó con voluntad de gobierno, que no habían asistido a la sesión informativa del jefe de gabinete. Bueno, pues hoy no hay ninguno. Nuevamente se ausentan quienes tienen voluntad de gobernar en nuestro país, cumpliendo con el artículo 101 de la Constitución Nacional. Descumplen con el mandato que el pueblo argentino les encomendó, que es ser diputados de la Nación, representarlos, y se representa en el recinto, no se los representa en una conferencia de prensa, no se los representa en un estudio de televisión, se los representa que sentados en cada una de las bancas y cumpliendo el rol que tienen que cumplir. Nos preocupa que una gran parte de la sociedad argentina que los votó, y yo vuelvo a repetir, es un mensaje para esa porción de la población que los votó, que hoy no están sentados acá con su mandato, cumpliendo con su mandato. La verdad, señor presidente, este bloque lamenta enormemente el error político de gran parte de la oposición argentina. La verdad, además, nos preocupa y nos da miedo que esa oposición algún día se haga cargo de este país. Gracias, señor presidente.